¿qué tal, estimados alumnos de la Universidad Tecnológica de México? A continuación vamos a desarrollar un penúltimo tema de nuestra asignatura, que son los medios pacíficos de solución de conflictos, en la cual se encuentra totalmente vinculado al derecho internacional público. En particular, analizaremos los medios pacíficos de solución de controversias que se contemplan en la Carta de las Naciones Unidas y en diversos tratados internacionales, no solamente de la Organización de las Naciones Unidas, sino también de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien. Entonces, les deseo que tengan una excelente sesión. Bienvenidos a esta temática que vamos a compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bien. Ok, vamos a empezar entonces con el presente desarrollo de esta materia. Empezamos entonces con una frase de Octavio Paz. Y dice lo siguiente: una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más, tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor y la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Octavio Paz. Iniciamos. Historia de la Organización de las Naciones Unidas. El alivio y el optimismo en 1945 coexistían con el miedo y el cansancio. Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética habían derrotado a la Alemania de Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y otros países tuvieron la oportunidad de construir un orden internacional, por lo que buscaron reforzar las normas e instituciones como bases para una paz duradera. Entre 1944 y 1950 propusieron una amplia variedad de instituciones políticas, económicas y de seguridad de posguerra, incluyendo la ONU en 1945, las instituciones económicas de Bretton Woods en 1944 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949. Como Wilson, su sucesor Franklin Roosevelt, Harry Truman y otros líderes estadounidenses en los años 40 querían construir un sistema de orden que llevase a una nueva era de paz. Una institución global, la ONU, sería la piedra angular de este nuevo intento de crear un sistema abierto construido alrededor de la seguridad colectiva y el acuerdo pacífico de disputas. Pero con su visión, Franklin Roosevelt también quería evitar los problemas que habían enfrentado Wilson y la Liga de las Naciones, de modo que la ONU fue establecida como un sistema de seguridad colectiva modificado, con varias diferencias significativas respecto a la Liga de Naciones. Primero, la ONU da a las grandes potencias un papel mayor en gestionar la paz y seguridad internacional. La ONU está compuesta de 6 principales órganos, pero de más relevancia para los asuntos de guerra y paz son el Consejo de Seguridad, con 5 miembros permanentes que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, ahora Rusia, y China, junto con un grupo adicional de miembros temporales rotatorios. También la Asamblea General, en la que todos los miembros participan de la misma forma. Segundo, los miembros permanentes tienen poder de veto sobre las resoluciones que mandan la acción de la ONU. Esta cláusula hace más probable que las grandes potencias se unan a la organización, porque las acciones en un apoyo unánime serían vetadas. La Liga de las Naciones quedó desacreditada porque no fue capaz de cumplir con su promesa básica de ordenar las acciones de todos los estados frente a una agresión territorial. La ONU evitaría este destino permitiendo a los estados importantes vetar acciones donde sus intereses estuvieran en juego. Este poder de veto significaba que la ONU no actuaría en todos los casos, solo cuando los estados importantes estuvieran de acuerdo en que la acción era necesaria y cuando la acción fuera posible. El éxito o fracaso dependerían de la habilidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para cooperar. Ok. Las controversias internacionales. De conformidad con la Carta de Naciones Unidas de 1945, que fue creada como consecuencia de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y de esta manera evitar una nueva agresión, una nueva guerra, los estados, establece esta carta, tienen el deber de arreglar de forma pacífica las controversias internacionales. Entonces, en este sentido, si existe un conflicto, los estados lo van a resolver por la vía pacífica. Los estados, en esta perspectiva, se abstendrán de, con arreglo a sus controversias,
a la amenaza y el uso de la fuerza para hacer cumplir estas disposiciones. Estos son algunos puntos centrales que nosotros debemos de destacar dentro de las controversias internacionales. Entonces, verificamos y hacemos un pequeño ejercicio analítico. Los estados, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, tienen la obligación de resolver las controversias por vía pacífica. Los estados van a evitar bajo cualquier costa al uso de la fuerza. Estos son principios que se encuentran consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo temático. Las controversias internacionales. Vamos a subclasificarlas en dos tipos de controversias. En este caso mencionamos las controversias de naturaleza jurídica y por otra parte las controversias de naturaleza política. En primer lugar, cuando hablamos de las controversias de naturaleza jurídica, vamos a hablar las siguientes. Lo relacionado con la interpretación de un tratado. Esta es una cuestión muy importante porque la Convención de La Haya sobre el Derecho de los Tratados del año de 1969 nos va a establecer qué es un tratado internacional, y ese tratado internacional, en el caso de que exista una controversia, se van a explicar las reglas sobre su interpretación. Otro punto en particular es la cuestión del derecho internacional. El derecho internacional son un conjunto de normas de naturaleza jurídica que los estados han acordado, han pactado a través de los tratados, a través de los acuerdos y a través de los convenios internacionales. Por otra parte, dentro de las controversias jurídicas, hablamos de hechos que constituyan una violación del derecho internacional o también conocida como normas del jus cogens internacional. Por otra parte, tenemos también otro tipo de conflicto jurídico que son las reparaciones por el quebrantamiento, por el incumplimiento de una obligación de naturaleza internacional. Otro punto que quiero destacar con ustedes es el tema de las controversias de naturaleza política. En este caso en particular, hablamos del incumplimiento de las cláusulas rebus sic stantibus. Esto quiere decir que las condiciones como inicialmente se pactó un tratado internacional han cambiado y en ese sentido los estados ya no están obligados al cumplimiento de dicho tratado. Voy a poner un ejemplo para que quede muy claro esta cláusula rebus sic stantibus. Imaginemos que tenemos aquí que se celebró un tratado internacional por parte de algunas naciones europeas como España, Francia, Italia, sobre la preservación de algún ecosistema en particular. Es un ejemplo. Imaginemos que esta protección del ecosistema se planteó en este tratado internacional. Sin embargo, durante la vigencia de este tratado, el ecosistema sufre una afectación irreparable, la cual ya no puede ser subsanada. Como consecuencia, lo que en su momento estos estados pactaron al momento de suscribir el tratado internacional han cambiado. Entonces, es imposible darle cumplimiento a dicho tratado internacional porque las condiciones originales que se pactaron pues de alguna manera ya no son las mismas y en consecuencia, entonces ya no se puede cumplir con el objeto y fin de dicho tratado internacional. Muy bien. Ok. Procedimiento de arreglo pacífico de las controversias. Aquí vamos a hablar de estos tres puntos importantísimos que debemos de considerar. En primer lugar, nosotros mencionamos el tema de procedimiento de autosolución. Esto se llama la negociación. La negociación va a consistir en un acuerdo que de mutuo propio van a llegar los estados partes. En este caso, imaginen una controversia en la cual se encuentra inmiscuido los Estados Unidos de América y por otra parte México. A través de acuerdos
a través de concesiones recíprocas, las partes llegan a un acuerdo sin necesidad de acudir a un tercero para que dirima este conflicto. Este conflicto va a ser solucionado por el principio de la pacta sunt servanda, el acuerdo de buena fe entre los estados partes, y esto es una forma de solución de conflictos a través de la figura de la negociación. Muy bien. Ok. Otro punto importante es el tema de el procedimiento de heterosolución. Aquí en particular vamos a hablar de los buenos oficios, como aquellos acuerdos internacionales en la cual un tercer estado interviene proporcionando su territorio, pero no participando en los acuerdos negociatorios o los acuerdos para encontrar una solución a la controversia. Pongo un ejemplo porque un poquito más adelante lo vamos a mencionar. Imaginemos un conflicto. En particular, vamos a señalarlo. Es un caso hipotético. Tenemos el conflicto entre Israel y, por otra parte, Palestina. En la década de los 90 tenemos que estos estados tenían un conflicto. Y por otra parte, el presidente de los Estados Unidos en ese momento estaba Bill Clinton. Bill Clinton ofreció el territorio de los Estados Unidos para que ellos llegaran a un acuerdo que en su momento no pudiesen haber celebrado. Estos acuerdos se le conocen como los acuerdos de Campo David, pero desgraciadamente al final de cuentas no se llegó a ninguna conclusión en especial, pero los Estados Unidos, en este caso en particular, actuaron con la figura de buenos oficios. Ofrecieron su territorio, ofrecieron un lugar idóneo para que las partes llegaran a acuerdos, pero al final de cuentas ellas no llegaron a ninguna conclusión en particular. Muy bien. Estos son los buenos oficios. Por otra parte, tenemos la figura de la mediación internacional, que es muy similar a la figura de los buenos oficios, salvo que tenemos que tomar en consideración que en este caso el tercero sí propone un convenio, propone un acuerdo, propone la celebración de un tratado internacional para encontrar una solución a la controversia que se está planteando. Otro punto en particular es el tema de la investigación. Un poco más adelante vamos a verificar que existe un comité de investigación en la cual las partes van a tratar de buscar una solución a una controversia que ha surgido en índole internacional. Tenemos otra figura conocida como el arbitraje, la cual es un acuerdo que van a ventilar las partes ante un tribunal arbitral, se pacta dentro de un convenio o un tratado internacional y de alguna manera las partes se comprometen a cumplir con dicha resolución que dicte este tribunal arbitral. Por otra parte, tenemos un arreglo judicial y en particular hablaremos de la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales que dirimen conflictos en esta materia. Y tenemos los recursos ante los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, así como la Organización de los Estados Americanos. Por otra parte, existe un procedimiento mediante la aplicación del derecho. En este caso en particular, hablamos del tema del arbitraje y el tema del arreglo judicial como formas de solución de conflicto contemplada en la Carta de las Naciones Unidas. Muy bien. Ok. La negociación. Esta negociación se va a celebrar a través de acuerdos que las partes llegan en la celebración de tratados internacionales. En este caso en particular, vamos a verificar que por principio de cuentas hay una aceptación de los estados partes de aceptar la celebración de este medio pacífico de solución de controversias. Hay un punto importante en el caso de que hubiesen iniciado un conflicto de naturaleza internacional, hay un desistimiento o renuncia de ciertos acuerdos, de ciertas ciertas concesiones que los sujetos del derecho internacional público van a
concederse mutuamente. Estas concesiones recíprocas van a conllevar a la celebración de este medio internacional que es la negociación, para encontrar una solución al conflicto sin la necesidad que intervenga un tercer sujeto del derecho internacional. Ya mencionamos un ejemplo. Vamos a establecer otro para que quede muy claro, estimados abogados. Muy bien. Tenemos que existe un conflicto entre México con Canadá. En este caso en particular, estos estados van a llegar a acuerdos, a concesiones recíprocas, sin necesidad de acudir a un tercer estado. En esta negociación, lo que pueden hacer las partes es que la van a concluir con la celebración de un tratado internacional. ¿Sale? Muy bien. Ok, vamos a ver el siguiente video que complementa un poco el tema que hemos mencionado con antelación. ¿Qué es un tratado internacional? ¿Cómo funciona? En este video vamos a hablar de los tratados internacionales y cómo funcionan. Y también vamos a hablar de algunos de los tratados internacionales que tiene México y América Latina. Para empezar, déjame decirte que los tratados son una parte de las relaciones internacionales. Es decir, que los países tienen que regular su convivencia y tienen que regular todo. Derechos humanos, economía, comunicación, medios y todas las operaciones de comercio exterior. Normalmente se entiende un tratado internacional como un tratado de comercio exterior. Es decir, un tratado en donde dos países firman un documento y donde regulan todo. Regulan el comercio electrónico, los transportes, regulan las mercancías, los trámites, es decir, todo lo que se requiera para importar, para exportar o para hacer alguna relación económica entre dos países. Eso se llama tratado bilateral. Es decir, bi por dos países. Por ejemplo, si un país hace un tratado con Corea del Norte, que es un país que actualmente no tiene tratados, solamente, por ejemplo, Alemania hace un tratado de Corea del Norte, ese es un tratado bilateral. Sin embargo, pues, la mayoría de los tratados son trilaterales o de otro tipo, como el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre México y la Unión Europea, que son más de 20 países que hacen un tratado con México para regular muchísimas cosas, como los aranceles, los trámites aduaneros, como los temas económicos, temas aduaneros y temas logísticos que existen entre los dos países. Ahora, ¿qué contiene un tratado? En un tratado se negocian distintos sectores y se negocian distintas actividades. Se negocian cosas como sectores agrícolas, sector automotriz, sector de construcción, sector de inversión extranjera, sector turismo y todos los sectores que le interesan a la inversión extranjera internacional. Pero por otro lado, también se negocian en un tratado distintos aspectos que les interesan a todos los países, como reglas aduaneras, seguridad de la carga, seguridad de las mercancías, los inversionistas extranjeros, visas, en fin. Si tú revisas el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o revisas cualquier tratado, te vas a dar cuenta de que hay cláusulas inclusive ambientales. ¿Por qué? Porque los tratados se negocian de tal manera que convenga a los intereses de todos los países. Ahora, ¿para qué sirve un tratado? Seguramente me estarás preguntando, ¿para qué sirve un tratado? Un tratado sirve para establecer una certidumbre a inversionistas, empresarios y países. ¿Qué es la certidumbre? Es que tú puedas invertir en un país, que tú puedas exportar de un país a otro, que tú puedas importar, que puedas hacer cualquier actividad económica sin problemas y con tranquilidad. Buenos oficios. Bien,
En este caso en particular tenemos dos estados que se encuentran en conflicto. Aquí los vamos a distinguir. Estos dos estados en conflicto de alguna manera tienen una disputa que no pueden resolver y bajo estas circunstancias tenemos la intervención de un tercer estado. Aquí lo tenemos en particular. En este caso, este tercer estado va a propiciar una atmósfera para la comunicación. El tercer estado, pongan mucha atención en esto, no propone soluciones. Al final de cuentas, el tercer estado solo es un medio para que los otros estados intercambien puntos de vista. Recordemos el ejemplo que señalamos con antelación. Tenemos un conflicto entre dos naciones. Vamos a poner otro caso hipotético. Esta nación es Corea del Norte. Y por otra parte, tenemos otra nación. En este caso en particular, vamos a ponerle Corea del Sur. Estas naciones que se encuentran en conflicto no logran dirimir sus controversias. Y bajo esta teoría tenemos que una tercera nación, en este caso vamos a ponerle el nombre de China, proporciona su territorio para generar entre estas dos naciones una atmósfera de comunicación. ¿Sale? Entonces lo que busca esta tercera nación es lograr una comunicación entre los estados en conflicto. Por otra parte, el tercer estado proporciona, no propone soluciones. Y tenemos que el tercer estado solo interviene en que los estados en conflicto intercambian sus diferentes puntos de vista. Esto es en particular la importancia que tiene la celebración de los buenos oficios. Muy bien. El gobierno de Guyana rechaza los buenos oficios de la ONU para resolver las diferencias limítrofes con Venezuela. Según el canciller guyanés, el proceso de buenos oficios no parece ofrecer ninguna solución para avanzar. Veamos los detalles. El gobierno de Guyana aseguró no estar interesado en continuar con el proceso de buenos oficios de la ONU porque, según su canciller, Venezuela lo ha autorizado para mantener la disputa sobre el Esequibo sin resolver. La reacción surge días después de que Venezuela pidiera oficialmente a Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, asignar un nuevo mediador para resolver las disputas. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores guyanés, Karl Greenich, se negó a decir si el país va a aprobar la asignación de este nuevo mediador y defendió que la controversia fronteriza debe resolverse judicialmente en la Corte Internacional de Justicia. Jonathan Segovia, El Pitazo. En el caso anterior, nosotros hemos revisado que en estos buenos oficios que tienen la Guyana y Venezuela, pues de alguna manera lo que se buscaba que a través de las Naciones Unidas se llegara a un acuerdo que satisfaciera los intereses de la parte. En este caso, dentro de esta celebración de buenos oficios, lo que nosotros podemos verificar es de que la Organización de las Naciones Unidas fungió como el organismo que proponía los buenos oficios, el cual propiciaba una atmósfera de comunicación, propiciaba el tema de que este organismo internacional no iba a proponer ninguna solución y las partes iban a través de intercambios de puntos de vista resolver sus diferencias. Ahora bien, pasamos a otra forma pacífica de solución de controversias. En este caso en particular, vamos a hablar de la mediación. Vamos a verificar que en esta mediación tenemos dos estados en conflicto. Aquí los podemos distinguir. Y tenemos la intervención de un tercer estado. Este tercer estado
va a proporcionar una atmósfera para la comunicación entre las partes. ¿Sí? Muy bien. Este tercer estado vamos a verificar, bueno, en el organismo internacional va a participar un personaje de la vida pública que es sobresaliente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Algún jefe de Estado? ¿Alguna persona que tenga una relevancia y una calidad moral de carácter internacional? Podría ser inclusive el Dalai Lama, el Papa, algún rey, algún visir, algún secretario de Estado, algún presidente, algún jefe de Estado, un jefe de gobierno, etcétera. Entonces tenemos la participación de una persona sobresaliente. El tercer estado, el personaje sobresaliente, según sea el caso, va a haber una proposición de soluciones, que esa es una diferencia fundamental con el tema de los buenos oficios. Aquí el tercer estado sí propone soluciones a la controversia, no solamente propicia a que las partes intercambien sus puntos de vista, sino se propone una solución. Entonces vamos a reiterar una principal diferencia. Por favor, estimados abogados, tomen en cuenta este punto que estamos señalando. Tenemos este ejemplo. En los buenos oficios tenemos que los estados en conflicto van a propiciar, van a solicitar la intervención de un tercer estado. Este punto en particular, tenemos que señalar que este tercer estado sí propicia una atmósfera de comunicación, sí de alguna manera va a proponer o va de alguna manera no va a proporcionar soluciones. Entonces, en los buenos oficios no hay propuestas de soluciones, solamente va a propiciar que los estados intercambien de punto de vista y ellos resuelvan la controversia favorablemente. En la mediación internacional, la presencia del tercer estado es más activa y en este caso en particular, sí propone una solución a la controversia. Ese es el principal punto de vista que nosotros podemos destacar entre los buenos oficios y la mediación internacional. Muy bien. Bien. Vamos a continuar con el desarrollo temático de nuestra asignatura. Muy bien. Verificamos el siguiente video. La presidencia egipcia da por terminada la mediación internacional. Las autoridades egipcias han cerrado el capítulo de la participación de Estados Unidos, Unión Europea, Emiratos y Qatar. Para el gobierno egipcio, los hermanos musulmanes tienen que aceptar de inmediato la situación impuesta sin más protestas callejeras. Han instado a los seguidores del presidente depuesto, Mohamed Morsi, a asumir lo que las autoridades de facto llaman responsabilidad nacional. El gobierno surgido tras el golpe militar ha advertido en varias ocasiones que van a desmantelar por la fuerza las acampadas en las plazas cairotas de Rabea al-Adawiya y de Al-Nahda, donde permanecen los islamistas desde que Morsi fuera depuesto por el ejército el pasado 3 de julio. Este árbitro puede ser un jefe de Estado, un tribunal arbitral, un personaje sobresaliente. Las partes en este punto en particular tienen el compromiso de arbitraje, el cual celebraron en un acuerdo internacional, en un tratado internacional. En este punto en particular se va a establecer un laudo arbitral, el cual se puede apelar a través de un recurso de interpretación y a través de la figura de un recurso de revisión. Estos son algunos puntos en particular
que es importante destacar. Entonces, recordemos que este medio pacífico de solución de controversias se va a ventilar entre sujetos de derecho internacional público. Las partes en un tratado internacional deciden someterse a un arbitraje que se puede ventilar ante un tercer estado, un jefe de estado, un rey, también a un tribunal de arbitraje. En este caso señalamos que existe un compromiso de los estados en conflicto para resolver su controversia a través del arbitraje. Se va a pactar en un tratado internacional el laudo que dicte el árbitro, que es la resolución que pone fin a la controversia, puede ser objeto de una interpretación o así también de un recurso de revisión. Estos son los principales puntos del tema de arbitraje. Vamos a verificar un pequeño video que desarrolla el contenido que hemos señalado con antelación. La descripción de los diarios. Poco o nada se conoce en nuestros días de la gesta heroica que tuvo lugar en la isla de Clipperton, pero lo ocurrido en este lugar es digno de formar parte de los libros de historia de nuestro país. Este pedazo de tierra, ubicado a 1100 kilómetros de Acapulco, Guerrero, es desde 1935 propiedad de Francia, producto de un arbitraje internacional con vicios de origen y que privó a México de uno de los grandes pasajes de la época. No, desgraciadamente no está en los libros de historia, no está en los hechos de gente que murió por la patria, que es generalmente lo que tienes en los libros de historia, tus héroes nacionales. Quizá fue por el momento histórico en este cambio del porfiriato a la revolución que se perdió, pero a partir de entonces no ha habido ningún interés por incluirlo en la historia de México, ¿no? El 12 de marzo de 1906, el subteniente Ramón Arnaud Viñón y su familia, acompañado de 11 soldados y sus familias, llegaron a este lugar del Pacífico mexicano con la encomienda de salvaguardar el territorio y se mantuvo en él hasta 1915, cuando falleció junto a la mayor parte de su pelotón en su intento por alcanzar un barco, cuando la carencia de provisiones los alcanzó, producto de los estragos de la Revolución Mexicana. Aunque tuvo la oportunidad, Arnaud jamás quiso abandonar la isla. Pese a su valentía y heroísmo, solo la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce la gesta de Arnaud con un busto en su natal Orizaba, Veracruz. En opinión de Juan Carlos Pascual, experto en el tema, la apatía de la autoridad mexicana para darle el valor a este pasaje radica en que la mayoría desconoce el hecho. Y ese desconocimiento impide que se inicien las gestiones para recuperar Clipperton, que en su momento fue valiosa por la producción de guano, pero que aún hoy guarda una importancia fundamental. El fondo marino tiene una cosa que se llaman nódulos polimetálicos, que son nódulos de metales que tienen metales muy requeridos por la industria electrónica. Entonces, ahora, cuando tú ves eso, dices, oye, pues sí tiene interés, si tengo un territorio en donde tengo atún, donde tengo metales, pues me interesa mucho, ¿no? La isla de Clipperton otorgaría además a México 200 millas náuticas que representan un territorio marítimo del tamaño de Francia, y en ese corredor se pesca el 30% del atún mexicano. En 1917 se rescataron a 4 mujeres y 8 niños de la isla de Clipperton. Sus descendientes hoy mantienen una cruzada para que lo vivido hace más de un siglo no se pierda con el tiempo. Si usted quiere saber más de esta historia, puede ingresar a www.clipperton.mx o bien a la página de Facebook Amigos de Clipperton. Telediario, Luis García. Muy bien. Bueno, el tema de la isla de Clipperton es un tema muy importante. Tenemos que verificar que el Estado mexicano celebró un compromiso de arbitraje en este caso, quien iba a resolver el conflicto era el rey Víctor Manuel III de Italia, y bueno, ya vimos que el resultado fue favorable a Francia. Y este es un tema muy importante porque bajo esta figura nosotros perdimos una isla que era muy importante para el ejercicio de la explotación de algunos recursos naturales. Bien, a continuación vamos a hablar de las 8 fases que van a integrar nuestra fase o nuestro procedimiento arbitral. El primer punto que nosotros tenemos que destacar, ya lo revisamos con antelación, estimados abogados. Mencionamos que las partes van a concurrir, van a decidir someterse a un arbitraje a través de un compromiso de arbitraje, a través de la celebración de un tratado internacional. Muy bien. En este caso en particular, una vez que ya
tenemos ese compromiso, lo que vamos a verificar en primer lugar es el siguiente punto. La fase prearbitral. En este caso, las partes vamos a decidir si decidimos someternos a un arbitraje ad hoc o a un arbitraje que se conoce con el nombre de institucionalizado. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Bien, es importante destacarlo. Bien, el arbitraje ad hoc, aquí tenemos que tomar esta referencia. En este caso, las partes van a establecer sus propias reglas. Van a establecer y van a designar al árbitro y de alguna manera se comprometen en una cláusula arbitral o en un tratado internacional a resolver el conflicto por esta vía. Cabe recordar que el laudo que dicte este árbitro debe ser cumplido bajo el principio de buena fe, lo que conocemos en derecho internacional público como la pacta sunt servanda. Los tratados se van a cumplir de buena fe. Muy bien. Mientras que en el proceso arbitral institucionalizado, prácticamente las reglas procesales ya están previamente definidas por el tribunal arbitral. Y lo que hacen los estados en conflicto es de que se someten a las reglas previamente establecidas por este tribunal de arbitraje. Entonces, esto es muy importante que destaquemos. Recordemos otra vez, en el arbitraje ad hoc, las partes van a fijar sus propias reglas y van a designar quién es el tercero que va a dirimir el conflicto. Mientras que en el arbitraje institucionalizado, ya tenemos previamente constituido un tribunal de arbitraje y en este caso las partes se van a someter a las reglas previamente establecidas por este tribunal arbitral. Muy bien, esto es por lo que respecta al punto número 1 de nuestra exposición. Muy bien. Pasando al punto número 2, es muy importante destacar el tema de la fase preliminar. En este caso tenemos la designación de árbitros, ¿vale? Árbitros que van a resolver el conflicto de forma independiente, de forma profesional, de forma leal y sin tener un interés en el mismo. Es decir, es un tercero que interviene de forma imparcial. Las partes van a presentar sus respectivos alegatos de compromiso arbitral, van a firmar un acta de emisión en la cual la resolución que dicte este árbitro se van a comprometer a cumplirla, se van a hacer proposición prácticas de prueba para llegar a una conclusión. Respecto a esta conclusión, se cierra el procedimiento y llegamos a una fase decisoria que es el laudo correspondiente. Muy bien, entonces recordemos cómo se va desarrollando este arbitraje. El primer punto que debemos destacar es la fase prearbitral. Las partes vamos a decidir si resolvemos a través de un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucionalizado, ¿vale? Ya verificamos que el ad hoc, las partes ponen sus propias reglas y en el arbitraje institucionalizado se van a regular por las reglas de un tribunal de arbitraje. El siguiente punto que mencionamos es la fase preliminar, en la cual se van a designar árbitros que van a estar expeditos para resolver la controversia que estamos planteando. En el punto número 3, las partes van a presentar sus alegatos y
se presenta o se firma un acta de emisión en la cual se comprometen a cumplir con el laudo que se dicte en esta resolución. Se presentan posiciones prácticas de pruebas, se va a concluir con el arbitraje, se cierra el procedimiento y el tribunal de arbitraje, el árbitro, resolverá a través de la figura del laudo, que es la solución del conflicto que se da a través de esta institución. Muy bien. Otro punto en particular, ya en un aspecto jurisdiccional, hablamos del Tribunal Internacional de Justicia. Este tribunal está integrado por 15 miembros que van a ser elegidos de conformidad con la Asamblea General de las Naciones Unidas. También existe la posibilidad que los estados designen un juez ad hoc, es decir, un juez en particular que intervendrá en esa controversia. Las salas que conforman el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, es el secretario adjunto y otros funcionarios. Tiene dos competencias a destacar. Una competencia contenciosa en la cual se van a verificar los siguientes puntos: la interpretación de un tratado internacional, cualquier cuestión referente con el derecho internacional, todo hecho que constituya una violación de derecho internacional o también reciben el nombre de normas del jus cogens. Muy bien. Ok. Otro punto en particular es el tema de el incumplimiento de una obligación internacional, que aquí la tenemos perfectamente delimitada. Y por otra parte tenemos una competencia de naturaleza consultiva en la cual solamente los estados le piden su opinión respecto a algún asunto que tenga que ver con el derecho internacional. Muy bien. Ok. Por otra parte tenemos el procedimiento arbitral, el procedimiento ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a verificar que se va a desarrollar en una fase escrita y una fase de naturaleza oral. La fase escrita se encuentra conformado por una memoria. La memoria es como la demanda que conocemos nosotros en un procedimiento ordinario. La contestación por parte de la contraparte del Estado, en este caso del Estado en conflicto, se va a presentar una contramemoria. Sobre esa contramemoria y esa memoria se presenta una réplica y una respectiva dúplica. Por otra parte, una vez que hemos desarrollado la fase escrita, vamos a continuar con la fase oral, en la cual vamos a iniciar con un alegato de apertura. Posteriormente encontramos la presentación y desahogo de pruebas. Esta es una parte muy importante porque en base a estos argumentos, el Tribunal Internacional de Justicia resolverá. Se presentan alegatos finales o alegatos conclusivos y el tribunal va a deliberar, dictando una sentencia. Sentencia que individualiza el asunto, presenta su exposición de motivos, tiene una parte dispositiva y puede emitir recursos como son el recurso de interpelación y el recurso de revisión. Estos son los principales puntos que nosotros debemos de destacar dentro del procedimiento del Tribunal Internacional. Entonces vamos a reiterar este último punto que hemos señalado. El procedimiento se compone de dos grandes fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita tiene una memoria, que es lo que nosotros en un procedimiento ordinario conocemos con el nombre de demanda. Y posteriormente tenemos una contramemoria, que sería la contestación a esta demanda. Se presenta la figura de la réplica y la dúplica correspondiente. Pasamos a una fase oral en la cual se presenta una apertura por los estados en conflicto, se presenta la causa y el desahogo de pruebas
una vez que ya se han desahogado todas las pruebas y no habiendo ninguna pendiente por desahogar, ahora vamos a presentar los alegatos finales. El órgano jurisdiccional sobre esto que hemos desarrollado con antelación va a resolver el conflicto y en este caso va a deliberar y dictará su sentencia. Sentencia que tendrá los siguientes elementos: individualización del asunto, exposición de motivos, parte dispositiva, ¿sale? Y sobre esta resolución se pueden presentar recursos como es el de interpelación y el de revisión que conocerá el propio tribunal. Bien, estimados alumnos, esto es el contenido temático de esta sesión, medios pacíficos de solución de controversias, que se contemplan dentro de la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces vamos a concluir desarrollando lo siguiente. Muy bien. En esta sesión nosotros revisamos algunos puntos muy importantes. Vamos a hacer este ejercicio de formita para que les quede muy claro. Muy bien. En particular, nosotros estudiamos el tema referente a las características de las controversias internacionales. Los estados deciden resolver su conflicto por las vías pacíficas que establece la Organización de las Naciones Unidas y no van a recurrir al uso de la guerra para resolver sus controversias. Hay dos clases de controversias internacionales: las jurídicas y las políticas. Dentro de las jurídicas hablamos de la interpretación de un tratado, cuestiones de derecho internacional, hechos que constituyan una violación al derecho internacional y reparaciones al quebrantamiento de una obligación internacional. Mientras que en las políticas señalamos las reglas o la cláusula rebus sic stantibus, la cual consiste en que las condiciones de un tratado han cambiado. Hablamos de procedimientos de autosolución, como es el tema de la negociación internacional, así como procedimientos de heterosolución a través de estas figuras como son los buenos oficios, la mediación, la investigación, el arbitraje, el arreglo judicial, los recursos ante organismos internacionales. Y mencionamos el tema del procedimiento mediante la aplicación del derecho a través de la figura del arbitraje y el arreglo judicial. Muy bien. Estos son algunos puntos que nosotros mencionamos y estudiamos que el tema de la negociación, hay un acuerdo entre los estados en conflicto en la cual aceptan su responsabilidad, desisten o renuncian a algunas pretensiones y se realizan concesiones recíprocas para encontrar una solución al conflicto sin tener que acudir a un tercero para dirimir la controversia. Por otra parte, mencionamos que en el tema de los buenos oficios, los estados en conflicto van a recurrir a un tercer estado. Este tercer estado va a propiciar una atmósfera de comunicación. El tercer estado, vamos a reiterarlo, no propone soluciones, solamente es el medio para el cual las partes van a intercambiar sus diferentes puntos de vista. Muy bien. Continuando con el desarrollo temático de este tema, mencionamos que en la mediación tenemos los estados en conflicto. Aquí se encuentran perfectamente señalados. Y tenemos que el tercer estado propicia una atmósfera para la comunicación, puede participar un personaje sobresaliente o un tercer estado. El tercer estado o el personaje que hemos mencionado, pongan atención, propone soluciones. Esta es una gran diferencia con el tema de los buenos oficios. Además de que son el medio para que intercambien sus puntos de vista. Muy bien. Entonces, recordemos, en la mediación internacional, el tercer estado, sí propone soluciones. En el tema de el arbitraje, mencionamos en particular que las partes deciden someterse a este arbitraje a través de un compromiso arbitral o un tratado internacional. Quien resolverá el conflicto será un estado, un jefe de estado o un tribunal arbitral. La resolución que se va a dictar en este caso en particular recibe el nombre de laudo arbitral, sobre el cual se puede interponer el recurso de interpelación y el recurso de revisión. Muy bien. Continuando con este tema, mencionamos que existen
8 pasos, 8 fases que integran el procedimiento arbitral. Lo primero que definimos es si la resolución, en la primera parte es la fase prearbitral, y determinamos si lo vamos a resolver a través del arbitraje ad hoc o a través del arbitraje institucionalizado. En el arbitraje ad hoc, las propias partes van a presentar a su árbitro y sus reglas, mientras que en el arbitraje institucionalizado, el propio tribunal designa los árbitros y establece las reglas del procedimiento. En la fase preliminar del arbitraje, encontramos que se van a designar árbitros. Se presentan los alegatos y vamos a firmar un acta de emisión. En esta acta de emisión se van a proponer prácticas de prueba, vamos a llegar a las conclusiones, cerramos el procedimiento y el tribunal va a dictar un laudo, con la cual resuelve la litis planteada. Y concluimos el estudio con el análisis del Tribunal Internacional de Justicia. Mencionamos que se encuentra integrada por 15 miembros elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque también subsiste la figura de jueces ad hoc cuando estados proponen a estos jueces en algún conflicto en particular. Se integra por las siguientes salas: el secretario adjunto y otros funcionarios. Tiene una doble competencia, una competencia de naturaleza contenciosa y otra competencia de naturaleza consultiva. La competencia contenciosa se integra por la interpretación de un tratado, cuestiones de derecho internacional, todo lo que verse sobre una norma de derecho internacional o también llamadas normas del jus cogens internacional, y también mencionamos el tema referente a un incumplimiento de una norma de derecho internacional. En particular, aquí vamos a hacer mención de una norma del jus cogens internacional. Muy bien. Continuando con el desarrollo temático de esta exposición, nosotros mencionamos en particular que una vez que esto ha ocurrido, mencionamos que el procedimiento arbitral se va a integrar de dos grandes fases: la fase escrita y la fase oral. La fase escrita se va a encontrar conformada por los siguientes puntos: por la memoria, que hace las veces de una demanda; la contramemoria, que hace las veces a una contestación; y la respectiva réplica o dúplica, que hace las veces de presentación de algún incidente o de alguna observación en contra de la memoria o la contramemoria. La fase oral se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, nosotros tenemos el alegato de apertura. En este caso lo va a iniciar el estado que haya iniciado la controversia y posteriormente el estado demandado. Tenemos la presentación y el desahogo de las pruebas ante este Tribunal Internacional de Justicia. Una vez que no exista ninguna prueba pendiente por desahogar, en este caso vamos a cerrar con los alegatos finales y vamos a proceder a enviar a deliberación para que el Tribunal Internacional dicte una sentencia que tendrá los siguientes elementos: individualización del asunto, la exposición de motivos y la parte dispositiva, que son las reflexiones o análisis que hace el Tribunal Internacional para dirimir la controversia. Y mencionamos los recursos que se pueden interponer, como es la interpretación de la sentencia y el tema de la revisión, quien resolverá el propio tribunal. Estos son los puntos que nosotros estudiamos a continuación, agradeciendo de antemano toda la oportunidad que ustedes me dan de desarrollar estos contenidos temáticos para ustedes, estimados alumnos. Muchas gracias. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval los saluda poniéndome a su entera disposición. Gracias.